vamos a intentar desarrollar muy dinámicamente la exposición que conjuntamente hemos preparado. En lo fundamental, queríamos transmitir una experiencia que por cosas de la vida tuvimos tanto don Cristian como yo, aparentemente en posiciones encontradas, porque Cristian era el asesor de Project Finance de la empresa gestora del aeropuerto y en mi caso yo fungía como asesor jurídico externo del Consejo Técnico de Aviación Civil en el campo en el ámbito de la renegociación del contrato de gestión interesada al momento de la crisis que estuvo a punto de hacer que terminara anticipadamente esa relación. Entonces, con esa experiencia logramos, diría yo, adquirir algunos conocimientos que la idea es transmitirlos hoy y que hemos llamado las lecciones aprendidas de ese proyecto en específico. Por eso la exposición va a incluir tanto la perspectiva jurídica que corresponderá a mí y la perspectiva financiera que le corresponderá a Cristian. La idea es además, al final, contrastar la experiencia de la gestión interesada del aeropuerto internacional con la circunstancia actual que tenemos en nuestro país, que hay básicamente dos señales. Por un lado, una ley de fideicomiso para el desarrollo de la carretera a San Ramón y un reglamento de APPs que se aprobó en diciembre pasado, sobre el cual queríamos transmitirles cuáles son las perspectivas que desde nuestro punto de vista cabe establecer basados en esa experiencia que parece pues no ha sido debidamente aprendida. De ahí que en adelante, pues en este momento le traslado la palabra a Cristian para que comente algunos aspectos de tipo financiero y en algún momento intervendré yo con aspectos de tipo jurídico. Muchas gracias, Aldo, y buenas tardes a todos. Básicamente, nosotros, como decía Aldo, hemos tomado la decisión de hacer una presentación conjunta porque en nuestra experiencia hemos entendido que no existe una separación y es absolutamente necesario el combinar el conocimiento financiero con cualquier intento que se haga desde la perspectiva jurídica. ¿Okay? Yo quiero hacer algo muy claro, tengo alguna experiencia relevante en este tipo de proyectos. No existe ninguna regulación, por más buena que sea, si no podemos entender la naturaleza de este tipo de proyectos y si no entendemos cómo instrumentarlo. De hecho, ahora vamos a contrastar la experiencia del aeropuerto con algunas regulaciones que han sacado y vamos a ver que esas lecciones que debimos haber aprendido en nuestro criterio no se han aprendido y van a ver el tiempo que ha transcurrido de allá a acá y llama la atención este asunto y creo que aquí hay una cantidad de personas muy importantes que tienen en sus manos mucha regulación. Con esto dicho, queríamos iniciar con una pequeña introducción para ponernos todos en una misma base. Sé que se ha hablado hasta la saciedad de lo que son APPs, pero queremos darle una tonalidad diferente y me voy a permitir leer una definición rápidamente. Esto es una definición de la OCDE que dice que una alianza público-privada es un acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados, bajo el cual los socios privados proveen un servicio, de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada transferencia de riesgos. Con esa definición hemos extraído tres elementos que en nuestra experiencia son el core y la verdadera naturaleza de una alianza público-privada. Lo primero, esto es un acuerdo de asociación y me voy a permitir salirme de los esquemas generales, lo voy a hacer porque soy financiero y somos un poco más impetuosos. Las APPs no son una contratación, es una asociación, es el Estado tratando de buscar un socio que tiene dinero
y que es experto en lo que hace. Entonces, hay que sacarse de la cabeza de que es una contratación. Inclusive, cuando se entienda esto, los mecanismos de fiscalización mejorarán, los mismos contratos mejorarán, pero todavía no se ha entendido esta situación. Inclusive, en la misma relación del día a día, yo que he estado en ambas partes, todavía se tiene la relación administración-administrado, cuando en realidad debería ser un tratamiento de socios. El otro tema es la alineación de objetivos de servicio y generación de rentabilidad. Esto es como el agua y el aceite. Al Estado le importa que se preste el servicio a una calidad adecuada, al privado lo único que le importa es rentar. ¿Qué me van a dar a cambio del servicio que yo estoy prestando? ¿Qué me van a dar a cambio de la plata que yo estoy poniendo? ¿Ok? Entonces, a la hora de estructurar, a la hora de hacer contratos, es importante que se entienda esto. Y siempre en nuestros países, desafortunadamente, partimos de la regulación para luego caer en el proyecto, cuando debería ser del proyecto y para caer en una regulación. Eso todavía lo seguimos sin entender y por eso han pasado 20 años y seguimos fallando y en el mismo círculo. Y el último, que es muy importante, es la transferencia de riesgos. Si ustedes ven en casi todas las regulaciones existentes dice, y debe existir una adecuada transferencia de riesgos. Sí, fantástico. Y yo espero que eso, los abogados no cobren muchísimo por eso, porque eso lo puede encontrar mi hija en Google. La pregunta es cómo se transfieren los riesgos, cuáles riesgos, cómo los reparto, cómo los protejo. Esa instrumentalización todavía no la tenemos. Entonces, hemos extraído estos 3 temas para poder contextualizar por qué estamos comparando un proyecto como el del aeropuerto con las cosas que actualmente han salido, principalmente en Costa Rica. La fórmula mágica de una alianza público-privada, que es la verdadera manera de estructurar un proyecto, voy a mencionarlo muy genéricamente y luego vamos a entrar en detalle, pero son estos 4 elementos. Un proyecto tiene que ser viable, tiene que ser rentable, tiene que ser bancable y sostenible. Si un proyecto en una estructuración no cumple con estos 4 elementos, no debe ser ejecutado. ¿Ok? Y antes de que Aldo entre en detalle con el tema de la viabilidad, yo solo puedo decir que cuando alguien piensa en una factibilidad, se centra en estudios técnicos y en hacer una corrida financiera para ver si el proyecto da. Y se nos olvida los otros elementos que son parte fundamental de un proyecto. Efectivamente, en lo que es viabilidad, es un concepto que aunque no está explícitamente dispuesto así, la ley de concesión de obra pública costarricense lo considera en su artículo 21, quizá con algún grado de imprecisión, pero al fin y al cabo ahí está establecido. Efectivamente, esta viabilidad del proyecto tiene que ver con los aspectos financieros, que son los que finalmente hacen que sea bancable o no sea bancable. Y perdonen el barbarismo de bancabilidad, pero es el que se utiliza en el sentido de que sea un proyecto que sea susceptible de obtener un financiamiento por parte de entidades financieras. Claro está, que tenga un flujo efectivo suficiente, en fin, que tenga una expectativa de ingresos que lo haga viable en el tiempo. Desde el punto de vista técnico, el diseño de la obra, la operación del servicio, cuáles son los requerimientos, y algo en este país muy importante, el tema de su viabilidad jurídica. Muchas veces es el más difícil de descifrar, y por experiencia propia hemos tenido dificultades, sobre todo porque muchos de los proyectos involucran lo que podemos llamar los bienes demaniales de relevancia constitucional, y ahí surgen siempre las dificultades, por ejemplo, en materia de un ferrocarril, las grandes restricciones que la normativa antes, y creo que todavía lamentablemente sigue siendo algo así, pues hacen realmente difícil poder descifrar si hay viabilidad jurídica. Esto tiene que ver también con cuál es la figura, la APP regulada que le calza al proyecto. En algunos casos, por disposiciones de la Ley de Concesión de Obra Pública, solo podría ser mediante concesión, pero hay otras figuras. El ICE, por ejemplo, ha utilizado los BOTs y, como lo vamos a comentar más adelante, existe el
reciente y aún poco utilizado reglamento de APPs, que es un reglamento para regular figuras atípicas, pero que al final las dejó siendo atípicas, y la figura de los fideicomisos, al menos el que existe, aprobado por ley, y que, aunque como hemos visto al curso de la mañana de hoy, es realmente un instrumento, terminó siendo un mecanismo muy determinado por el legislador como una alternativa, una opción. Dentro del aspecto jurídico interviene o debe intervenir como concedente el Poder Ejecutivo, cuál es la participación o intervención del Consejo Nacional de Concesión de Obra Pública, si está o no interviniendo en el diseño del proyecto. Dentro de la viabilidad tenemos también el tema tarifario, que como lo vamos a comentar en el caso del aeropuerto fue un punto realmente difícil de maniobrar. El artículo 21, párrafo 2 de la Ley de Concesión de Obra Pública tiene una solución, aunque pudiera perfeccionarse la forma en que se regula, que nos parece que es la más adecuada, que es antes de incluso redactar el cartel, tener la aprobación de la ARECEP, sea de una tarifa o sea de la metodología, para que ésta sea determinada en el curso de la ejecución del proyecto. Esto es vital, es determinante porque pues, tiene que ver claramente con el riesgo financiero. Si no hay certeza en los ingresos futuros, porque no hay certeza en la tarifa que en el curso del proyecto se va a aplicar, pues obviamente eso va a afectar definitivamente a futuro, si es que no desde el inicio, porque los entes financieros encuentren muy elevado el riesgo, al proyecto. Y el otro tema es el tema ambiental. Realmente que termino concluyendo, como lo voy a señalar más adelante, que sigue siendo incomprendida la figura de la viabilidad o licencia ambiental regulada por nuestra Ley Orgánica del Ambiente, y lo determinante que es un proyecto que termine sin licencia ambiental, pues es un proyecto inviable. Y lanzar un contrato sin haber antes, incluso de redactar el cartel, obtenido la viabilidad ambiental, pues es realmente generar un riesgo absolutamente innecesario para el proyecto, que lo podría terminar haciendo inviable. La idea es que eso suceda antes de que se formalice el contrato, claro está, para que de no lograrse, pues ni siquiera se oficialice esa relación de tipo contractual. Continuando con los otros dos elementos, voy a hablar de ellos conjuntamente porque a veces no estoy seguro cuál va primero del otro. Cuando hablamos de rentabilidad, algo importante y es siempre bajo la perspectiva de que el Estado, cuando estructura inicialmente en etapas de preinversión, anda buscando un socio privado. Al socio privado solo le interesan tres cosas: cuánto me voy a ganar, cuándo me lo voy a ganar y qué riesgos tengo de que esas dos cosas no sucedan. Solo esas tres cosas le importan, lo demás es negro. Entonces, cuando se hace un análisis de rentabilidad desde una factibilidad, estos elementos tienen que tomarse en cuenta, sobre todo la parte de riesgos. Y si uno va a la regulación existente en las etapas de preinversión, no se pide por obligación la matriz de riesgos y la transferencia de riesgos. Se dice que debe incluirse en el contrato, pero ya el contrato es una fase muy tarde para lo que es la estructuración y conceptualización del proyecto. Entonces, este elemento de rentabilidad tiene este matiz y que luego se combina con la parte de bancabilidad. En mi experiencia al menos, es muy poca la gente de la parte estatal que ha tenido contacto con un project finance y no conocen muy bien este mundo, los costos asociados, los controles, los mecanismos que piden los bancos, y por tanto cuando se hacen las estructuraciones desde la parte pública muchas veces se omiten estas realidades que van a impactar el costo del privado, de mi socio privado, y que por lo tanto va a afectar su rentabilidad. Entonces, el llamado aquí dentro de esta fórmula mágica es que quien estructura el proyecto y quien lo hace desde la conceptualización pública entienda del proceso de Project Finance para que pueda incorporar eso dentro de su análisis, que finalmente va a caer en la parte de rentabilidad del socio que está buscando. Y recuerden, esto si no es atractivo para mi socio, no tengo socio. Y la necesidad sigue existiendo, que es lo que muchas veces sucede.
no lo hago atractivo. ¿Y por qué no lo hago atractivo? Porque no lo analizo desde una perspectiva de negocio, lo sigo analizando desde una perspectiva de contratación. Entonces, estos dos elementos son fundamentales en una estructuración, y vean que no es un tema legal, es un tema de negocio, que hay que tratar de volverlo atractivo. Entonces, creo que esto, en estos dos elementos. Y en lo que a sostenibilidad se refiere, pues básicamente me remonto a lo que dije para efectos de viabilidad. Si la tarea la hicimos bien a la hora de hacer la determinación de la factibilidad financiera, técnica, jurídica, tarifaria, ambiental del proyecto, pues evidentemente este va a ser sostenible. Y hay un elemento adicional, que es la capacidad que tenga el proyecto de que sus socios, que como bien dice Cristian, son socios, no son un simple proveedor de una obra pública del Estado, sino que es el socio de una relación que además, y por eso es que debe ser sostenible, es de largo plazo para poder recuperar los flujos necesarios para el repago de la deuda y generar la utilidad esperada por el socio privado. Todo esto solo puede suceder si hicimos bien la tarea a la hora de establecer las viabilidades financiera, técnica, jurídica, tarifaria, ambiental, pero además si hemos previsto mecanismos de solución de los conflictos que además sean céleres, sean sencillos. Y ahí es donde pues hay en el medio costarricense lamentablemente una enorme ignorancia y una resistencia a la necesidad de superar la tesis de que el arbitraje y la cosa pública son el agua y el aceite. Sin un mecanismo célere de solución del conflicto, pues vamos a tener un proyecto que no es sostenible. Los bancos, los financieros, los financistas, no tienen tiempo para esperar que la maquinaria judicial resuelva los conflictos con los extensísimos plazos que, por más esfuerzo que se hagan, siempre van a requerir la solución de estos conflictos. Y ahí es donde el mecanismo de la cláusula escalera, por ejemplo, que prevé la posibilidad de una negociación, de una conciliación y si no de un arbitraje, pues son realmente los mecanismos que harían sostenible en el tiempo la relación dentro del proyecto, que reitero siempre es de largo plazo. Hay además, y aquí retomamos el ejemplo que hemos escogido, la necesidad de, basados en estos conceptos muy teóricos, evaluar lo que ha sucedido en el caso de la gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Como lo ven en esa lámina, en el año 98 se aprueba un reglamento. Se trata del reglamento para los contratos de gestión interesada de los servicios aeroportuarios. Se aprueba ese reglamento porque en el momento en que se decide emprender este proyecto, la Ley de Concesión de Obra Pública, aún basada en la concepción de que no es posible concesionar un aeropuerto por ser un bien de dominio público de relevancia constitucional, idea que luego se supera, se dijo, bueno, si no se puede concesionar, vamos a regular una figura bastante atípica, desconocida absolutamente en nuestro medio e incluso en la misma doctrina, que es la gestión interesada. Con diferencias que en el tiempo la Sala Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría y todos los involucrados tuvieron que hacer la tarea de descifrar cuáles eran las diferencias, precisamente porque se trataba de una figura atípica. De modo tal que en el año 98 se aprueba, luego de que la Contraloría avala, porque se hace al amparo del artículo 55 de la ley, que dice que en aquel caso de figuras atípicas debe, antes de llevarse a cabo esa relación, aprobarse un reglamento que apruebe previamente la Contraloría, y así fue como sucedió. Luego, en el año 99, se abre el concurso, se reciben ofertas, se adjudica y empieza a penar el adjudicatario y la administración también, con un recurso de apelación bastante
complicado en contra del acto de adjudicación, lo que pues era de esperar, pero no solo eso, sino también empieza a generarse una mayor incerteza jurídica, precisamente porque se trataba de una figura típica, se impugna en la vía de constitucionalidad en 2 ocasiones el reglamento, el contrato, el cartel y todo lo que se relacionara con el proyecto. Hasta denuncias penales también se plantearon, un poco al amparo de resistencias ideológicas a la figura. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría tiene que ser solamente administrado y explotado por el Estado costarricense, decían quienes emprendieron esas acciones, y tenemos que hacer todo lo necesario para impedir que se desarrolle la figura de la gestión interesada, a pesar de que una de las grandes diferencias es que no hay una disposición en el grado en que se produce en la concesión con la figura de la gestión interesada. Luego, en el año 2000, se aprueba el contrato y pues creyéndose que en ese momento ya se habían superado las resistencias, estas apenas empezaron. Continuando también con esa cronología, nótese el tiempo que pasó desde la adjudicación hasta la firma del contrato, ¿verdad? Solo para que tengamos una idea de lo que fue ese proceso. En el 2001 se hizo el primer Project Finance, en lo que por lo menos en mis récords y cabeza está, es el primer Project Finance de Costa Rica. La verdad que fue un Project Finance bastante, el inicial fue bastante complejo. Se hizo un crédito sindicado con el IFC, que es parte del Banco Mundial, y 11 B-lenders, o sea, 11 bancos adicionales, con una cláusula de decisión unánime, o sea que tenían que estar todo el mundo de acuerdo en una mesa para poder avanzar con algo, y se pueden imaginar lo que eso significa. Entonces fue una mala experiencia realmente ese primer crédito, y luego en el 2004 sucede el primer desequilibrio, que es básicamente causado por el modelo tarifario y por su forma de aprobación. Desafortunadamente el proceso, que inclusive todavía está vigente, que es el de la ley 7593, es muy lento y es bastante abierto para muchas trabas. Los flujos de caja, las tarifas nunca se actualizaban y por lo tanto no había flujo de caja suficiente para hacer las obras y para cubrir el servicio de la deuda, y por lo tanto los bancos intervinieron en su momento a la compañía y llamaron a una terminación anticipada, también el gobierno, porque no se avanzaba con las obras en la debida forma, y bueno, el 2004 empezó el problema del Juan Santamaría. Efectivamente, bueno, esto llevó a crisis la relación al grado de que el complejísimo contrato que además se había redactado tenía prevista un mecanismo para evitar a ultranza la terminación anticipada del contrato. Aparte de eso, el Estado costarricense estaba consciente de su incapacidad de asumir el contrato de un momento a otro y pues procuraba siempre mantener en vigor la relación contractual. Lo que evitó pues un mecanismo bastante más complicado que el que dichosamente al final fue posible lograr. Se abre un mecanismo de plan de remediación previsto en el contrato, en el cual lo primero que se procuró fue por parte del contratista del Estado finalmente buscar a alguien que asumiera el proyecto, ya quien lo había asumido originalmente no quería continuar con y bueno, dichosamente se encontró quienes tuvieran la valentía de asumir esa estafeta, y se abrió como parte de la remediación un proceso que fue donde intervinimos, como les comentaba, de negociación de una adenda que viniera a corregir las circunstancias que se estimaba por parte de los entes financieros, del gestor interesado y del Consejo Técnico de Aviación Civil, que estaban causando el desequilibrio, y esto dentro de un conflicto, porque tampoco era que había acuerdo en ese aspecto. Entonces, definitivamente que la decisión de sustituir al gestor, de buscar otro gestor, fue la más adecuada. Entró un nuevo gestor con aires nuevos, con un segundo impulso,
y se abre la fase de negociación del refrendo del adendum, porque al final de cuentas eso significó, había que convencer al órgano fiscal, al órgano contralor de las bondades del adendum. Y en esto, pues hay que decirlo, ya la Contraloría había adquirido suficiente madurez como para entender el concepto diverso que hay en una relación de obra pública versus una APP. Y eso pues permitió que hubiera un intercambio bastante constructivo entre las partes involucradas y que finalmente, bajo circunstancias bien complejas, pero que eficaces al fin, se lograra obtener el refrendo de la adenda al contrato, que incluyó una serie de medidas para superar las dificultades que habían causado el desequilibrio y a las que se va a referir seguidamente Cristian. Un poco lo que queríamos resumir con esta lámina, de forma muy rápida, es que existieron 11 años de aprendizaje. Yo he hecho algunos proyectos y todos son sistemáticos, tienen exactamente los mismos errores. Lo extraño y lo que siempre llama la atención es que no aprendemos. Aquí existieron 11 años y pasó todo lo que tenía que pasar. Aprendimos de nuestro primer Project Finance fracasado, tuvimos nuestro primer proyecto de este tipo que tuvo una casi terminación anticipada, tuvimos arbitrajes, tuvimos renegociaciones, se vendió la compañía, trajimos otra, tuvimos que renegociar el Project Finance, existen 4 adendums en su momento. Pasó todo lo que tenía que pasar en un proyecto dentro de esos 11 años, hasta que finalmente en el 2012 el proyecto se niveló y como siempre Aldo y yo hacemos broma, dejó de salir en los periódicos, ¿verdad? Ya todo bien y ya el aeropuerto va. Hoy por hoy podemos decir que es un caso de éxito, se logró salvar el paciente, pero fueron 11 años de aprendizaje que ahora lo vamos a contrastar con los nuevos intentos que estamos haciendo y parece que esos 11 años se han esfumado. Entonces, obviamente son nuestras conclusiones, pero que ustedes también podrán hacer las propias. Un poco de recuento hasta ese momento. En esa lámina tienen la perspectiva jurídica, un listado de aspectos que desde mi perspectiva influyeron en las dificultades de sacar adelante este proyecto específicamente. Era el primero de esa naturaleza, hasta hace poco el de mayor envergadura financiera. Involucra un bien demanial de relevancia constitucional al que se creía imposible que el Estado acudiera a mecanismos como la gestión interesada o la concesión de obra pública. Se aprobó un reglamento especial obviamente insuficiente en sus regulaciones, una figura que de por sí en el derecho comparado es realmente de muy escaso estudio. Por allá hay un artículo de don Lorenzo Martín Retortillo de los años 60 que ha publicado en la revista de Administración Pública, pero no hay mucho más que eso. Es una figura muy poco utilizada, conocida, estudiada. Se creó un mecanismo de solución de conflictos con una cláusula escalera, como les decía, y bueno, se puso en práctica, pero bueno, igual también había mucha inexperiencia y una gran curva de aprendizaje. El contrato se redactó de una forma complejísima, innecesariamente compleja, y para peor de males, es más, a la fecha todavía Copesa mantiene su presencia impidiendo el desarrollo del aeropuerto en una zona. Habían dentro del aeropuerto terceros cuyo destino debía ser resuelto y además también terrenos pendientes de expropiación. E inicialmente, pues la intervención de la Contraloría General de la República por esa falta de experiencia, pues causó bastantes dificultades para poder enderezar el camino como en definitiva se logró hacer, una vez que el órgano Contralor también adquirió pues la madurez y comprensión necesaria de la figura que se tenía entre manos. Gracias. Ahora desde la perspectiva financiera, hablando un poquito de la gestión interesada, y me voy a permitir siempre compararlo contra el reglamento de APPs y contra la ley de fideicomisos, para que vean que hay algunas similitudes.
Por ejemplo, bueno, como decía Aldo, era el primer proyecto de esta naturaleza en Costa Rica. Creo que eso en su momento tuvo relevancia, pero estos proyectos ya no son nuevos en Costa Rica. Tenemos algunas vivencias, pero sí lo siguiente, es una figura nueva y sin precedente. En su momento la gestión interesada no tenía un par, como no teníamos antes un reglamento de APPs ni una ley de fideicomisos. Lo que a veces se nos olvida es que mandamos mensajes al exterior a los inversionistas y a los bancos diciendo ¿y por qué no utilizan lo que ya tienen experiencia? Per se eso es una incertidumbre que se está mandando hacia el mercado internacional y eso lo perciben los inversionistas, eso lo perciben los bancos y por eso los proyectos a veces no caminan, ¿verdad? Porque no mandamos los mensajes correctos. Luego también hay una falta de claridad en la distribución de los riesgos. Ese contrato de gestión interesada, el tema de distribución de riesgos era inexistente. Se hablaba un poquito del riesgo comercial que era asociable al privado, pero ¿qué es el riesgo comercial? Inclusive, si uno lee todavía el reglamento de APPs y la misma ley de fideicomisos, dice que tiene que haber una distribución de riesgos, pero lo que decía, pero ¿cuáles riesgos y cómo los reparto? ¿Ok? Entonces, no hemos sido todavía instrumentales en cómo subsanar un tema que es muy genérico, la distribución de riesgos. Y al no ser específicos es como si fuera inexistente. Depende, por más regulación que exista, todavía sigue dependiendo de quién esté estructurando y la experiencia que tenga. Por lo tanto, esa regulación sigue siendo subjetiva. Entonces, ¿para qué regulación si terminamos en una subjetividad? Desde el punto de vista de negocio, eso es una incertidumbre muy grande. El equilibrio financiero en su momento estaba pobremente definido. De hecho, todavía yo hago mofa de una cláusula que dice, y cualquier cosa que tenga un efecto negativo en la rentabilidad del privado. Eso es tan esotérico, ¿verdad?, como otras cosas. Y todavía sigue pasando. Es muy difícil que en un contrato se defina muy bien qué es equilibrio financiero. Es muy difícil. Entonces, han pasado 20 años desde el Juan Santamaría, 11 de aprendizaje y todavía, y voy a permitirme decir esto, todavía no somos capaces de escribirnos un capítulo bien bueno de desequilibrio financiero. Son bastante escuetos. Entonces, y esto es lo que nos lleva a lo último, que es la parte de solución de disputas. ¿Por qué hay tanta disputa? Porque el contrato no dirime las cosas que ya deberíamos haber dirimido desde el inicio, en una asociación bien estructurada y bien pensada. Y la antepenúltima es la carencia de fórmulas de ajustes automáticos de desequilibrio. En un proyecto de largo plazo siempre van a haber desequilibrios. Recordemos que los riesgos se mitigan, no se eliminan. Por lo tanto, siempre van a existir cosas. Es como un negocio. No es perfecto. Por lo tanto, siempre va a haber problemas. Y los problemas no se solucionan poniendo una bonita cláusula de controversias. Se soluciona mitigando estos riesgos y teniendo cláusulas de equilibrio en el caso de que esas cosas sucedan, porque así no tenemos que ir a una controversia, automáticamente se ajusta el contrato. De hecho, Aldo lo recuerda muy bien, esa fue la solución que le dimos al Santamaría. Escribimos 2 fórmulas de ajuste automático de equilibrio financiero en caso de que 2 causas de riesgo sucedieran, que eran las que estaban causando el desequilibrio. La Contraloría lo aprobó y desde ese día el Santamaría ha funcionado perfectamente porque no ha tenido que ir a disputas por desequilibrios financieros. Entonces, si vemos esa experiencia a la luz de los 2 intentos de regulación que tenemos actualmente, no son suficientes ni son instrumentales para poder responder las necesidades de infraestructura que tiene principalmente nuestro país. Precisamente esas fórmulas que menciona Cristian tienen que ver con el complejo modelo tarifario que se eligió en el contrato y que pues tenía que ver o tiene que ver con la intervención por un lado del ARECEP en todo el plazo del contrato, es decir, ARECEP podía decir si le parece o puede decir a la fecha si le parece si algún costo es o no recuperable vía tarifas, y eso significa que el ingreso esperado tanto por el gestor como por el CETAC se ve afectado. Y en otros casos hay otras tarifas que son
o sí, se mantuvieron en control del Consejo Técnico de Aviación Civil. Lo que sucedía entonces es que ante la ausencia de mecanismos automáticos de equilibrio, cuando la ARECEP no aprobaba en tiempo o aprobaba algo distinto a lo que las dos partes esperaban, pues los ingresos se veían realmente afectados y evidentemente el equilibrio financiero. ¿Esto por qué? Porque no se hizo lo que tiene como regla establecida el artículo 21.2 de la Ley de Concesión de Obra Pública, que no era aplicable por ser una gestión interesada, que es que antes incluso de redactar el cartel se definan las reglas tarifarias, sea porque se aprueba una tarifa con un mecanismo automático de ajuste o una metodología que cumpla esa función. Esto que comenta Aldo desde una perspectiva financiera es muy importante porque es el sustento del Project Finance, es el sustento de la bancabilidad que hablábamos desde el inicio en el concepto de la fórmula mágica de APPs. Y aquí lo importante es que en su momento habían dos cosas. Primero, el modelo era muy complejo, no estaba propiamente escrito en el papel del contrato, sino que estaba inmerso en el modelo financiero, que era un Excel muy complejo que pocas personas entendían, incluyendo la ARECEP en su momento, y el proceso que era regido por la Ley 7593 era demasiado complejo para la flexibilidad que necesitan este tipo de proyectos. Esto fue lo que causó el desequilibrio, este fue el problema del Juan Santamaría, no fue otro. Y a mí, por lo menos en lo personal, me llama mucho la atención de que los nuevos intentos de regulación nos siguen guiando por ese camino. Parece que no entendimos, de nuevo, que eso fue lo que causó un desequilibrio en un proyecto tan importante y que seguramente lo va a seguir causando porque no hemos mitigado ese riesgo. No se nos olvide una cosa, ARECEP, pese a que es independiente, es parte del Estado, de mi socio público, y por lo tanto ese riesgo también tiene que distribuirse. Si no se distribuye adecuadamente, vamos a seguir sufriendo los problemas que se sufrieron en el aeropuerto. Y finalmente entramos a las conclusiones básicamente fundados en la hipótesis original. Hemos aprendido las lecciones que derivan de la experiencia del aeropuerto. Lamentablemente la conclusión que tenemos ambos es que pareciera que no es el caso. Y no es el caso porque seguimos insistiendo en figuras atípicas. Se aprobó la Ley 9292 de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales el 14 de abril del 2015. A hoy, más de 2 años después, no ha pasado nada. ¿Y por qué no ha pasado nada? Bueno, porque hay una mala técnica legislativa que apreció la Procuraduría en su momento y no fue corregida. Porque insistimos en un mecanismo que no es suficientemente regulado, la ley es realmente muy escasa en sus regulaciones, y porque además, entre otras cosas, pues se genera una complejidad innecesaria acudiendo a figuras que no tienen la, digamos, fortaleza que sí tiene la concesión de obra. ¿Cuántas concesiones hay ya? No son muchísimas, pero son más que fideicomisos. Y otra señal que pues, nos preocupó y sigue preocupando es el reglamento para contratos de colaboración público-privada que aprobó el Poder Ejecutivo el 22 de diciembre del año pasado, que pues ese insiste en la figura de las atípicas, pero peor aún, aunque es un reglamento para regular figuras atípicas, al fin y al cabo estas siguen siendo atípicas porque no las regula, no las define, simplemente habla de que se podrán hacer proyectos con APPs como se nos ocurra que sea eso viable, en un reglamento que tiene una potencia, una resistencia bien escasa y además un contenido que nos hace ver que los mismos errores en que se incurrió en el aeropuerto se van a presentar. ¿Por qué? Porque el tema tarifario básicamente se maneja igual que se manejó en el caso del aeropuerto, el tema ambiental, y peor aún, ni siquiera se atiende, la solución de controversias no se regula y se aspira a que hayan órganos de fiscalización ad hoc, que es algo que en el aeropuerto se vio como una situación bien complicada, que no tuvo, digamos, sostenibilidad, sino hasta recientemente, donde se abandonó la idea
que estaba dentro del contrato. De modo que esas dos señales normativas que menciono, pues nos hacen ver que pareciera que definitivamente la elección, a pesar de que ya llevamos tanto tiempo desde que se ideó la figura de la gestión interesada, no ha sido aún aprendida ni atendida por el legislador ni el Poder Ejecutivo. También nuestra conclusión que desde el punto de vista tarifario todavía seguimos teniendo modelos muy complejos y poco flexibles. Si no es cuestión de pedir el expediente de cómo se calcula la tarifa de un autobús o del tren, ¿verdad? Casi hay que ser matemático para poderlo leer, y llama la atención porque pareciera que son dos cosas relativamente sencillas que no requieren de mayor tema, pero seguimos, como digo yo, haciéndonos los genios, complicándonos las cosas, teniendo modelos poco entendibles y que por lo tanto son poco flexibles, porque al ser tan complejos es difícil darle la flexibilidad adecuada. Creemos que los intentos de la ley de fideicomisos y la parte del reglamento de APPs todavía en la parte tarifaria es demasiado débil, y seguimos sin entender que ese es el corazón del Project Finance, de la bancabilidad, y si no es bancable, no es rentable, y si no es rentable, no es viable. Entonces, y seguimos dejando las tarifas por fuera. Terminamos aquí. Muchas gracias por su paciencia.